Hola, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Desde Estados Unidos a Irán se extiende la condena internacional contra el tiroteo de este domingo en una playa de Sídney. 2 hombres mataron a 11 personas que celebraban la festividad judía del Hanukkah. Benjamin Netanyahu responsabiliza al gobierno de Australia del ataque por reconocer el Estado palestino. En Chile, el ultraderechista José Antonio Kast y la izquierdista Janet Jara ya depositaron su voto en las urnas, y es que este domingo 15,6 millones de chilenos están llamados a votar en la segunda vuelta presidencial. Conectamos con Santiago. Por primera vez desde que inició la guerra, Volodymyr Zelensky renuncia públicamente a la entrada de Ucrania a la OTAN si recibe garantías de seguridad por parte de sus aliados. Con este cambio de postura inicia una nueva ronda de diálogos en Berlín con los estadounidenses y los europeos. Iniciamos las noticias en Australia, donde este domingo, como decíamos, 2 hombres armados mataron a 11 personas e hirieron a otras 29 que celebraban el primer día de la festividad judía de Hanukkah en una playa de Sídney. La policía mató a uno de los agresores y detuvo al otro. Veamos el informe. Una multitud huye presa del pánico de la famosa playa Bondi de Sídney, tras escucharse ráfagas de disparos el domingo por la tarde. Los vi a todos allí, la gente empezó a correr y yo pensé, bueno, tal vez sea un tiroteo aislado, no como en Estados Unidos, no es una masacre. Pero resultó ser eso, y toda la tienda se levantó y todos corrimos hacia la salida trasera. Todo el mundo se empujaba. Los agresores, situados en un puente cercano, dispararon contra los bañistas del fin de semana, matando a varios. La policía respondió rápidamente, mientras que un transeúnte consiguió desarmar temporalmente a uno de los tiradores. En la playa se celebraba el Hanukkah y cientos de personas se habían reunido para compartir el inicio de la festividad judía. Las autoridades australianas calificaron el ataque como acto terrorista dirigido contra la comunidad judía del país. Había muchos cuerpos en el suelo, era un evento vallado, así que la gente estaba como peces en un barril. La policía informa que uno de los tiradores ha muerto y otro ha sido detenido. Esta tarde se produjo un devastador incidente terrorista en Bondi durante la celebración del Hanukkah junto al mar. Se trata de un ataque dirigido contra judíos australianos en el primer día del Hanukkah, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe, un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación. Mientras, los investigadores también han identificado un artefacto explosivo en uno de los vehículos usados por los sospechosos. En Israel, las autoridades afirman haber reiterado sus alertas al gobierno australiano y han condenado una ola de antisemitismo que se ha extendido por Australia en los últimos 2 años. Y desde Estados Unidos a Irán, pasando por las capitales europeas, los gobiernos de gran parte del mundo han condenado este ataque. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha acusado directamente al ejecutivo australiano de Anthony Albanese de generar antisemitismo por haber reconocido el Estado palestino. Escuchemos. Les dije que sus políticas están alimentando el fuego antisemita y alentando el odio antijudío que prolifera en las calles de Australia. El antisemitismo es un cáncer que se propaga cuando los líderes guardan silencio y deben reemplazar la debilidad con la fuerza contra él. Eso no ocurrió en Australia. Hoy ocurrió allí algo terrible, un asesinato a sangre fría. El número de personas asesinadas aumenta lamentablemente cada minuto.
Cambiamos de tema, hablamos de otro tiroteo que sucedió anoche en Estados Unidos. La policía de la ciudad de Providence informó este domingo que mantiene bajo custodia a una persona de interés en conexión con el tiroteo en la Universidad de Brown, que causó al menos 2 muertos y 9 heridos de gravedad. Más de 400 agentes fueron desplegados el sábado. Sin embargo, la institución educativa anunció ya en las últimas horas que las autoridades levantaron la orden de refugio en el campus. Vamos ahora hasta Chile, donde avanza la jornada electoral en que 15,6 millones de ciudadanos están llamados a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que, como saben, enfrenta a la izquierdista y exministra de Trabajo, Janet Jara, con el ultraderechista y 3 veces aspirante al Palacio de la Moneda, José Antonio Cast. Ahora, para ampliar sobre la situación, conectamos con nuestro corresponsal en Santiago, con Alberto Peña. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos cómo avanza la jornada a esta hora. La jornada electoral de esta segunda vuelta presidencial en Chile por el momento se desarrolla con total normalidad. Todavía quedan unas 4 horas hasta que cierren los locales electorales y, por lo tanto, los más de 15 millones de chilenos llamados a las urnas tienen tiempo para acudir a elegir a su nuevo presidente entre los candidatos que se presentan a estas elecciones. Como decíamos, la comunista y oficialista Janet Jara y el ultraderechista y opositor José Antonio Cast. Es importante destacar que se ocurrió un incidente aislado en la región de Valparaíso, en el litoral central de la costa de Chile, donde se recibió un aviso de bomba en un local electoral, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a evacuar a los votantes que en ese momento se encontraban allá para realizar un chequeo del lugar, y después de una hora y de garantizar que no había riesgo, se retomó la jornada electoral como venía sucediendo. Por lo tanto, tranquilidad a lo largo de la jornada, y una característica particular de esta jornada ha sido la rapidez en la que los votantes entran y salen de los colegios electorales. Es importante destacar que en la papeleta apenas hay 2 opciones, los 2 candidatos presidenciales y nada más. Por lo tanto, los ciudadanos entran y salen rápidamente de las mesas de votación. Con el voto ya decidido, podríamos decir entonces, y ya acudieron también a estos colegios electorales precisamente los 2 candidatos. Exactamente. A lo largo de la mañana ambos candidatos fueron a efectuar su derecho al voto. Primero lo hizo José Antonio Cast. Él votó en la localidad rural de Paine, a unos 30 kilómetros al sur de Santiago, y después de realizar su votación, en una rueda de prensa frente a los medios, señaló que va a dejarse la vida para reconstruir Chile. Posteriormente a eso, en un barrio de la periferia de Santiago, la candidata oficialista, la comunista Janet Jara, hizo lo propio rodeada de vecinos, y en la correspondiente rueda de prensa ella indicó y anunció que ya tiene más o menos delineado cuál sería su futuro gabinete en caso de llegar a la Moneda. En cualquier caso, ambos candidatos sí que coincidieron en estas ruedas de prensa en una cuestión, y fue que ambos señalaron que si llegan al Palacio de la Moneda para el 11 de marzo, que sería cuando se realizaría la asunción presidencial, ambos destacaron que dejarán su militancia en sus respectivos partidos, todo por la razón de que deberán ser presidentes de todo Chile. Alberto, pues estaremos muy pendientes a ver quién es el nuevo presidente de todo Chile, como dices que dicen. En las próximas horas seguiremos conectando. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky llegó a Berlín para enfrentar una nueva ronda de negociaciones con los estadounidenses, dispuesto a hacer atención una de las principales concesiones que exige Rusia para poner fin a la guerra. Se trata de abandonar la aspiración de Ucrania de entrar en la OTAN. Sin embargo, condiciona este cambio de postura a que sus aliados occidentales le ofrezcan ciertas garantías, de seguridad para evitar una futura agresión. Antes de partir hacia las nuevas negociaciones en Berlín, Volodymyr Zelensky se graba a menos de 3 kilómetros de las posiciones rusas. Hoy en día es extremadamente importante lograr los resultados en el frente, para que Ucrania pueda lograr los resultados en la diplomacia. Una imagen impactante mientras las negociaciones diplomáticas se estancan. Tras su visita a Moscú a mediados de mes, el estadounidense Steve Witkoff se muestra desarmado. El emisario de la Casa Blanca aún debe reunirse de nuevo con Volodymyr Zelensky y otros líderes europeos. El objetivo, presionar a Kiev mientras Donald Trump se impacienta.
El presidente está muy frustrado con ambas partes de esta guerra y está harto de reuniones que solo se celebran por celebrarse. Es en este contexto que por primera vez en esta semana Ucrania se declara dispuesta a hacer concesiones territoriales, en particular en lo que respecta a la creación de una zona desmilitarizada en el Donbass. Pero a cambio, el presidente de Ucrania pide garantías de seguridad. Desde el principio el deseo de Ucrania era unirse a la OTAN. Algunos socios de Estados Unidos y Europa no apoyaron esta dirección. Es por eso que hoy las garantías de seguridad bilaterales entre Ucrania y los Estados Unidos, concretamente las garantías del artículo 5 para nosotros y las garantías de seguridad de nuestros colegas europeos, así como otros países, nos brindan la oportunidad de prevenir otra agresión rusa. En paralelo, continúan los ataques. Moscú afirma haber destruido las infraestructuras energéticas de Ucrania con misiles hipersónicos, misiles ultrarrápidos y muy difíciles de interceptar. Cambiamos de tema, vamos a Francia, donde los ganaderos volvieron a las calles este domingo para protestar nuevamente contra el plan del gobierno de sacrificios masivos de vacas para controlar la propagación de dermatitis nodular. Si bien el principal sindicato ganadero no se opone al plan del gobierno, varias organizaciones sí que denuncian que la estrategia de sacrificios masivos no es eficaz y acaba con el trabajo de toda una vida. Este sábado, veterinarios mataron a 200 vacas tras detectar un animal afectado, lo que desató nuevos bloqueos, como decíamos, de carreteras y otras acciones de denuncia. Mientras tanto, en Italia concluyó el Congreso de las Juventudes del partido ultraderechista Hermanos de Italia, la formación, recordemos, de la primera ministra Giorgia Meloni. Y más allá de figuras ideológicamente afines, entre los asistentes destacó la presencia del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, hablamos de Mahmoud Abbas, en lo que se puede leer como un gesto para que Roma se sume al reconocimiento del Estado palestino. Irene Sabio, nuestra corresponsal, nos amplía. Sí, así es, ha sido sobre todo un discurso de reivindicaciones y de exaltación de su agenda nacionalista y todo lo que ha hecho desde que es primera ministra italiana. Giorgia Meloni ha defendido este domingo sus medidas, incluso sus medidas más controvertidas, como esos centros para migrantes de Albania, pero también ha subrayado, y esto quizás ha sido el momento más interesante, ha subrayado que la relación con Donald Trump y Estados Unidos no puede ser una relación de servidumbre. Ha usado precisamente esta palabra también, siempre en estos tonos muy europeístas. Meloni ha defendido a la Unión Europea como un proyecto que, ha dicho, no está en su atardecer, todavía tiene un camino muy largo delante porque la europea es una gran civilización, así lo ha dicho. Todo esto aquí en Atreu, el Congreso de la Juventud de su partido Hermanos de Italia, en el cierre de esta cita después de unos 9 días en los que hemos visto por aquí desfilar a figuras de todo tipo, desde la ultraderechista francesa Marion Maréchal Le Pen hasta el presidente palestino Mahmoud Abbas. Una cita que según muchos es un reflejo de ese momento de absoluto auge que parece estar viviendo la primera ministra italiana, tanto a nivel interno como internacional. Y cerramos con la siguiente información. La ministra francesa de Territorios de Ultramar, hablamos de Naima Mouchoum, se encuentra en Mayotte, donde las secuelas del ciclón Chido todavía se sienten a un año de haber pasado la tormenta. Las labores de limpieza y reconstrucción aún no logran ocultar los escombros de las casas devastadas, que permanecen ahí por falta de plantas de reciclaje en la isla. Como consecuencia, las aguas subterráneas y la costa se encuentran amenazadas por los residuos. Llegamos así al final de esta edición informativa. Enseguida regresamos.